Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de los aires, toma el control del tiempo, toma el control de las emociones, de los deseos del alma, de los delirios del alma y de todo lo que el alma no puede controlar, Señor. Te pedimos que toda fortaleza arraigada en la mente y en el corazón en este preciso momento, Señor, no sea obstáculo, sino que sea derribada en el poder de tu nombre, en el poder de tu Santo Espíritu, para que tu palabra penetre, entre, Señor, y nos dé el crecimiento, Señor, que necesitamos, porque solo tu palabra, solo tu Espíritu, solo tú, Señor, da el crecimiento al hombre. Padre, hemos puesto todas las cosas delante de ti, Señor, y te hemos pedido perdón, y si hemos avergonzado tu nombre, nos arrepentimos, Señor, pero hoy venimos con corazón sincero para hacer tu voluntad. Dice en el libro de Juan capítulo 17, por favor, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está Jesús orando por los discípulos. Jesús se prepara y se presenta delante de la presencia del Padre y habla. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es maravilloso. Jesús estaba terminando la obra. Jesús había predicado el evangelio del reino y había hecho que los hombres se arrepintiesen y que en él consiguieran el camino para regresar nuevamente a casa. Así que Jesús vino delante del Padre para pedir al Padre, diciéndole: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Era necesario que Jesús pasase por el madero de la cruz. Y le decía: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que todos los hombres de todas las naciones, de todos los pueblos, tienen un único y verdadero Señor y Salvador, que es Jesucristo. Un único Dios. Para que conozcan a este único Dios del cual habla Jesús, para eso el Padre envía a su Hijo y para eso el Padre se hizo en el Hijo. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hicieses, que era la de salvar las almas y de la remisión de los pecados de los pecadores, valga la redundancia. Así que él dice: he acabado la obra, ahora me presento delante de ti. Llegó la hora en que tengo que partir, en que tengo que ser crucificado. Ya todo está como tú me pediste, Padre. Que el hombre tenga el conocimiento de cómo regresar nuevamente a casa, que es a través de la cruz, que es a través del único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese Dios está en cada uno de nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo no es nuestro, el espíritu no es nuestro. Así que le pertenecen a Dios. Lo único que es nuestro es el alma, nos enseñan las Escrituras. Así que Jesús termina esta obra y se presentó al Padre y le pide: glorifícame, Padre, para que yo pueda glorificarte a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Y esto es lo que muchos no entienden, que Jesús estuvo desde la fundación del mundo con el Padre, porque Él y el Padre son uno solo. Podríamos decir la misma persona. Lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, lo que sabe el Hijo lo sabe el Padre.
Lo que sabe el Padre y el Hijo lo sabe el Espíritu Santo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo son. Una fuente, una unidad divina y eterna, como enseñan las Escrituras. No hay que buscarle razón a esto. No hay que tratar de añadirle, ni tampoco de tratar de conocer un misterio, porque allí no hay un misterio. Tú tienes un cuerpo, tú tienes un alma, tú tienes un espíritu. Y eres una unidad divina, porque en ti hay una naturaleza divina. Fuiste hecho a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, se cumple la condición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti. ¿Qué te parece? Así que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Dice la palabra. Y no hay diferencia. Solo que por estar en este cuerpo pecaminoso, porque nuestros primeros padres cometieron pecado y caímos en la esclavitud del pecado, necesitamos volvernos a Dios, unificarnos al Espíritu de Dios y despertar la naturaleza divina que está en nuestros propios miembros, en nuestro cuerpo. Así que tenemos que sujetar a la carne, porque en ella están esos sentidos, los cuales nos conducen al pecado y nos conducen al error. Por eso hay que someter la carne, hay que someter al diablo. La carne es el diablo. La carne es la que te lleva a todo tropiezo, a todo deseo, a toda vanidad. Cuando entendamos esto claramente, que no hay que servir la carne y a los deseos de la carne, que siempre están vinculados o direccionados al mundo, hasta que no entendamos que tenemos que someter la carne para que esto ya no pase más en nosotros, no podemos acercarnos a Dios y comenzar a desarrollar la naturaleza divina que está en nosotros. La palabra nos enseña, así que Jesús dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué maravilloso! Jesús estaba desde el principio con el Padre, porque el Padre y Él son uno solo, dice la Escritura. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Se da cuenta? Aquí podemos ver que Jesús se hizo el Padre se hizo en Jesús para manifestar a los hombres. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, que las cosas que tú me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos creyeron, los seguidores de los discípulos que siguen a Cristo Jesús, las generaciones nuevas, hasta los días postreros, hasta el día de hoy, hemos creído en la palabra que el Padre le dio al Hijo del Hombre, a este Yeshua HaMashiach, y la hemos guardado. Y en estos días postreros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo Jesús. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que vivir en santidad, buscando verdaderamente el reino de los cielos y su justicia, para que las demás cosas nos sean añadidas, y esas cosas son cosas espirituales, porque lo espiritual no tiene nada que ver con lo físico. Tú no puedes andar buscando el reino de Dios y su justicia para que se te añadan las cosas del mundo. Gran error que cometen los cristianos de este tiempo, porque el que quiere hacerse espiritual tiene que desprenderse de todas las cosas del mundo, tal como Jesús lo decía. Hay que apartarse, hay que morir en la carne y hay que buscar esa luz maravillosa que está en nosotros y unificar nuestra alma a esa luz para ser uno con el Padre, porque Jesús dice que nosotros tenemos que hacernos uno con Él, que Él es la luz, así como Él se hizo uno con el Padre, y lo vamos a ver más adelante en la Escritura. Mientras tanto, sigamos la Escritura y vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado. ¿Qué
todo lo que yo tengo procede de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que Jesús en otro capítulo y en otro versículo dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Ciertamente somos del Padre. Así que Él ruega en este preciso momento y dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Se da cuenta? Y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús estaba preparándose para regresar nuevamente a las moradas celestiales. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se dan cuenta lo que les estoy explicando? Jesús quiere que nos hagamos uno con Él. Pero tú no te vas a hacer uno con Jesús si sigues practicando pecado. Tú no te vas a hacer uno con Jesús si tú sigues en el chisme, en el cuento, en el enredo, sometiendo a las demás personas, manipulando y viviendo la vida loca en el mundo. Jesús nos quiere irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Y esta es la doctrina de Jesús, que tienes que hacerte limpio, que tienes que hacerte inocente para que puedas entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es de los inocentes. No puede haber nada en tu mente, en tu corazón, y tu cuerpo tiene que estar completamente limpio. Y muchos no entienden esto. Lamentablemente, el mundo está lleno de atracciones, está lleno de muchas cosas que a la carne le gusta. Los placeres, los deleites, las vanidades, las tradiciones y todo aquello que el mundo está ofreciendo. Si seguimos hablando, hablamos de prostitución, de droga, hablamos de toda malicia y de toda cosa inmunda que se mueve en la oscuridad. Mientras que el cuerpo está encadenado o está esclavo del error o del pecado, jamás podrá hacerte uno con Cristo Jesús. Por eso es necesario que nos apartemos, que nos neguemos a nosotros mismos y que busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Ningún hombre que no se haya unido con Cristo Jesús nada puede hacer, porque Jesús lo dijo. Vosotros sin mí nada podéis hacer. Vosotros desarraigados de la vid, nada podéis hacer, porque la vid es Jesucristo. Así que los hombres que andan predicando la palabra de Dios y no se han hecho uno con Cristo son guías ciegos, porque no pueden ofrecer lo que no tienen. Y en esto podemos darnos cuenta que los que ofrecemos el reino de los cielos, que los que tenemos que venir primero a través del arrepentimiento para alcanzar el reino de los cielos, tenemos que dejar todas las cosas. Y Jesús lo dice: no salgáis hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero muchos no han recibido el Espíritu Santo y salieron a hacer la obra, no la de Cristo, sino la del diablo, la obra de la carne, la que está en sus miembros, porque aún no han conocido a Cristo y aún no se han hecho uno con Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús decía: guías ciegos, guías ciegos. Por donde va ese ciego y todos los que le siguen, y si el ciego cae en un hueco, todos caen junto con él. Porque es a través de la cruz, es a través de la unidad del Espíritu que nosotros vamos a hacernos uno con Él. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se bebe eso? Tenemos que volvernos a la senda antigua, hablar verdad,
practicar justicia, permanecer en el amor del Padre y preparar el lugar santo para el lugar santísimo, para poder entrar en ese lugar. Y hoy las congregaciones están alejadas de ese lugar santísimo y no tienen un lugar santísimo porque no hay reverencia, porque no hay respeto, porque no hay solemnidad. Ese lugar ya no existe en las congregaciones, porque a las congregaciones se le ha metido la secularidad, se le metió el mundo, la tradición, la moda, la iglesia, se le ha metido todo, ha sido bombardeada por el diablo, y estos hombres que no tienen santidad no pueden discernir y no pueden reprender y no pueden exhortar, puesto que para ellos todas las cosas son normales. Pero para los hombres de Dios nada de estas cosas son normales, porque nosotros vemos el mal y lo reprendemos, vemos el pecado y lo exhortamos y lo amonestamos. Y a Dios se respeta, a Dios se le tiene temor, porque ciertamente si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que aprender a ser temeroso de Dios. Tienes que morir en la carne y tienes que dejar de hacer pecado. Tienes que resistir al diablo para que huya de ti, que es el pensamiento y las concupiscencias del corazón que vienen en nuestra mente y luego quieren manifestarse a través de la obra por medio de nuestros miembros. Tenemos que neutralizar todo deseo carnal, todo deseo pasional, todo sentimiento que se levanta, toda altivez de espíritu. Hay que suprimirla en el nombre de Jesús y resistirla para que el diablo huya de nosotros y nos deje libre, y toda verdad nos dará la libertad en el espíritu, porque ciertamente Jesús dice que la verdad nos hará libre, pero estamos hablando de una verdad muy profunda en el espíritu. Y para tener esa libertad en el espíritu tenemos que romper todos los vínculos, todo encadenamiento, toda cosa, oiga, toda cosa que nos une, que nos ata a las cosas del mundo. Jesús quiere, el primer interesado en que nos hagamos uno con Él es Jesucristo. El primer interesado que quiere que nosotros seamos uno con el Padre es Jesús. Porque entonces podremos hacer la obra que Él quiere que hagamos bajo la unidad del Espíritu, bajo la voluntad del Padre, bajo las condiciones del Padre, porque no toda obra de hombre en la tierra es la voluntad de Dios. Y en esto se han equivocado muchos también. ¿Quién te juzgará? El Señor mismo te juzgará. Yo no juzgo a nadie, ni a una mosca. Porque yo ya entendí que todo hombre tiene que aprender. Todo hombre tiene que crecer. Todo hombre, cuando no quiere oír la voz de Dios y no quiere entrar en obediencia, va a tropezar, tiene que ir al desierto. Entonces son los golpes quien le va a enseñar. Y ese es el problema de este tiempo, que los hombres y las mujeres que dicen ser de Dios y algunos que tienen llamado se han apacentado y han permitido que la iglesia del Señor sea minada por Satanás, sea minada por malas costumbres, sea minada por hipocresía, por la mercadería de los fariseos y de los escribas y de todos aquellos que han convertido la casa de oración del Padre en cueva de ladrones. Eso está pasando en este tiempo. Este es un llamado a la iglesia. A mí me dicen, pastor, pero usted todo el tiempo habla. Sí, hablo de esta manera porque Dios quiere santidad. Y la única manera de tener santidad es arreglando todo lo que está mal en el camino. Y todo lo que dejamos tirado tenemos que recogerlo. Todo escombro tenemos que limpiarlo para que no sigamos tropezando. Por eso yo le hablo a la iglesia de esta manera. Porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y Cristo, el día que estés ahí, no vas a tener oportunidad de negarte, de excusarte. A Cristo tú no lo puedes manipular, porque Él ya conoce los pensamientos de tu corazón. Él conoce tu actitud. Él conoce lo que guardas en lo secreto. Él conoce todo de ti y de mí también. A mí me queda ser simplemente un humilde servidor, dispuesto a amar, a compartir, a vivir por el amor del prójimo. En esto conoceré que soy discípulo de Cristo. Cuando yo deje de hacer esto, yo ya no soy discípulo de Cristo, sino que me he vuelto atrás a Egipto nuevamente. Pero yo no voy a volver a Egipto. Yo ya entendí que el camino que me lleva a la vida eterna tiene una dirección y es de frente.
Y es la cruz, es Cristo Jesús, es la luz del entendimiento, es la luz del Espíritu, es la unidad del Espíritu, es Jesús HaMashiach, es el nombre que es sobre todo nombre, es la gloria del Padre que está en el Hijo y la gloria del Hijo que puso sobre todo su pueblo. Es de esta manera. Ahora, miren lo que dice la palabra, porque la palabra nos lleva al entendimiento. Dice esto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se da cuenta? Jesús dice que nosotros tenemos que ser uno. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y eso hizo Jesús con sus discípulos. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que este homicida de Judas Iscariote, que se ahorcó, que se quitó la vida, estaba dentro del plan de Dios. Ya eso le compete a Dios, si le da la vida eterna o no, o si es condenado, aunque Jesús dijo que más le vale no haber nacido. Pero de todas maneras, Dios en su plenitud, en su misericordia, Él también estaba cumpliendo el papel suyo, porque esta es la gran obra del Señor. Y cada uno de nosotros es como un personaje dentro de la obra. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental. Y el papel fundamental es muy parecido entre los unos y los otros, que es que proclamemos el nombre de Jesucristo, que prediquemos el nombre de Jesús, para que las personas también tengan la oportunidad de ser salvos por Jesús. Ahora miren lo que dice la palabra. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Óigame, Jesús te está diciendo que Él no es del mundo, y que nosotros no somos del mundo. Entonces Jesús está diciendo que nosotros somos espirituales, y los espirituales no tenemos que ver nada con las cosas del mundo. Para que se te abra el entendimiento. Óyeme tu pastor, óyeme tu ministro, óyeme tu diácono, óyeme tu ujier, y óyeme tu iglesia. Jesús lo dice, que nosotros no somos del mundo. Ve, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que Él es un ser espiritual, y que los espirituales no son de este mundo. ¿Está más claro? Está más claro de lo que pensamos. Así que el que milita en los caminos del Señor, aquel que se hace uno con el Señor, no tiene nada que ver con las cosas del mundo. No se enreda en los negocios de la vida y del mundo. Solamente atiende a los negocios de su Padre. Y es el negocio del Padre. Y el Padre paga mejor que los hombres. Entonces, ¿por qué no le trabajamos al Padre? Entonces, ¿por qué no creímos en este tiempo en tantas profecías? Hay que creer en las profecías y en todo lo que está suscitando. Tenemos que preocuparnos por las almas. E incluso lo dijimos en la prédica de la semana pasada. Hay una gran emergencia y una gran necesidad de predicar el evangelio del reino, puesto que está pasando lo que tiene que pasar. Las potencias de los cielos serán conmovidas, y ya lo sabemos. Viene la destrucción de este planeta, y Cristo vendrá a buscar su iglesia, y Él viene a buscar una iglesia limpia, sin arrugas y sin manchas. Viene a buscar una virgen. Puede ser tú hombre o mujer, pero viene a buscar una persona pura, un alma pura, una persona nacida de nuevo, entendida, con el alma renovada, edificada en el Espíritu, en una unidad con el Padre, con el Espíritu del Padre, con el Espíritu de Jesús. Estás perdiendo el tiempo, estás en la dirección equivocada. Jesús te dice que tienes que velar y que tienes que orar. Velar significa que tienes que meditar, que tienes que atravesar el velo que está en ti, que tienes que atravesar las mismas
tinieblas de tu mente para hacerte uno con la luz del Espíritu que está residente en ti, que mora en ti. Estás buscando afuera, y Jesús dijo que el reino de los cielos no está afuera, sino que está en nosotros. Una vez que haya el reino de los cielos y su justicia, todas las demás cosas se te serán reveladas por el mismo Espíritu. Pero andas practicando cosas de hombres, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y vivimos en la iglesia de este tiempo, de este siglo, que son iglesias modernas, son iglesias light, que no practican, que no buscan la senda antigua y que no se hacen uno con Dios y que tampoco practican santidad, sino que son domingueros, así los llamo. Venimos solo los domingos por compromiso con Dios, pero no estamos conectados con Él, porque venimos por el interés para que Él nos bendiga, para que sane nuestra tierra, para que libre de maldición nuestra descendencia. Pero realmente no le hemos entregado lo más importante a Dios, que es nuestro corazón, que es nuestra voluntad, que es nuestro amor, que es nuestra diligencia, que es nuestra intención, que es todo nuestro ser. ¿Quieres hacerte uno con Dios? Tienes que entregarle todo a Dios y darle el primer lugar en tu vida. Él tiene que ser el eje, Él tiene que ser tu norte, Él tiene que ser tu bandera, Él tiene que ser tu estrella. No se puede vivir separado de Él. Y Él lo dice: sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Una vez, por decir esto, en una congregación grande, con muchos miembros, me dijeron: tú lo que eres un radical. No soy radical. Dios es perfecto, Dios es disciplinado, Dios es ecuánime, Dios es puro. No es que sea radical, es que así quiere Él que sea yo perfecto en toda obra. Y tú tienes que ser perfecto. Mire lo que dice ahora: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal, que nos guarde a nosotros del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí Jesús vuelve y lo confirma. Ya nosotros, cuando nacemos en el Espíritu, en el agua y en el Espíritu, adquirimos la naturaleza divina. Nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, ya no somos de este mundo. ¿Por qué seguimos practicando las cosas de este mundo? ¿Por qué seguimos haciendo lo que al mundo le parece y quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué no podemos resistir el maligno y la mala hora y todas las cosas que se nos vienen en prueba? Porque no estamos confiados en el Señor, porque no hemos sido uno con el Señor y hemos vivido apacentados, aprovechándonos de la gracia y de la salvación, que para muchos no será salvación sino perdición al final, cuando se manifiesten todas las cosas y tengan que estar delante de Cristo. Todos tendrán que entregar cuenta por la administración que Dios le entregó a cada hombre y a cada mujer, sobre todo a los ministros de Dios, a los cuales el Señor los ubicó como ángeles en su iglesia, que no repartieron a su pueblo lo que era de su pueblo, sino que dando mal uso, avergonzaron el nombre del Señor y se convirtieron en tropezaderos para los que querían entrar en su reino. Así que, hermanos, les estoy hablando una verdad: ya no somos del mundo. El mundo no tiene que pretendernos a nosotros. Nosotros tenemos que proclamar el nombre de Cristo Jesús para que vengan a Él y enseñar la verdadera doctrina, que es la doctrina de Cristo, que es la del arrepentimiento y la del reino de los cielos, porque es a través del reino de los cielos que las almas pasarán a la vida eterna. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la verdad de Cristo Jesús. Mire lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta? Jesús puso su confianza en nosotros para que prediquemos el evangelio, para que ellos crean en la palabra que Él puso en nosotros, en Él, y puedan ser salvos.
para que todos sean uno. Escúchenlo, para que todos sean uno. Cuando somos espirituales, bien dice Jesús, tenemos todas las cosas en común, compartimos todas las cosas, y cuando un miembro se siente, toda la iglesia se siente. Pero en este tiempo no estamos viviendo de esa manera. En este tiempo a un hermano le pasa algo y oramos, pero ni siquiera movemos un dedo para darle socorro, auxilio o apoyo financiero, o comida o bebida o vestido si lo llegare a necesitar. Como los hipócritas, pareciera que la levadura los ha leudado completamente y se engañan a sí mismos y se creen pastores de pastores, apóstoles de apóstoles, apostolitos y profetas. Yo nada soy, humilde siervo, inútil saco lleno de hueso es lo que yo soy, porque entendí que Dios es el que obra, el Señor es el que hace, el Señor es el que llama, el Señor es el que te añade, Él es el que te da el crecimiento. ¿Quién te crees tú, hijo del pecado? Sé humilde y manso de corazón, porque a esto nos llamó el Señor, a compasión y a misericordia. Eso quiero, y que viváis en el amor del Padre, para que vea la obra perfecta del Padre hecha en vosotros. No hay otra cosa. Ahora mire esto, hermana y hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros lo que hemos creído, nosotros lo del postrero tiempo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué ejemplo más claro, qué ejemplo más transparente nos da Jesús. Él quiere que seamos los unos con los otros, una unidad verdaderamente. Pero hoy, congregaciones se menosprecian unas con otras. Hermanos hablan unos de otros. Se lo viven en pleitos, en enredos, en chismes. ¿Estará obrando el Espíritu de Dios allí, Jairo? Para nada. Cuando Dios dice que quiere que seamos uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si las congregaciones no vienen a una unidad verdadera, hermanos, el mundo no creerá que este Jesús, a quien se le entregó todas las potestades, tiene poder para dar la vida, la muerte y lanzar el alma al infierno. Pues el diablo se ha dado cuenta de esto y ha creado el comunismo. Se están uniendo todas las religiones, pero no tienen la unidad del Padre. No hacen como Jesús dice, y lo que tienen es idolatría, y lo que tienen es todo tipo de inmundicia, prácticas babilónicas, tradiciones, y se comportan de la manera que se comportan en el mundo, estando en sus propias congregaciones. Ahí no puede estar el Espíritu Santo. Así que viven engañados y se engañan a sí mismos, tratando de imponer un nuevo orden, una manera a la fuerza de los hombres. Pero ya Dios pronto va a terminar con todas estas cosas. Así que el Señor quiere una unidad en el Espíritu, no una unidad en convicciones de hombres, una unidad en la fuente, que es la fuente de todas las cosas, en la unidad del Espíritu del Padre. Ahora mire lo que dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Se da cuenta? Jesús dice que podemos ser unos en una unidad, porque Él es uno en una unidad con el Padre. No hay imposibles para esto, sino solamente desprender el corazón de toda ambición, de todo deseo, de todo aquello que persigues. Una vez que el hombre rompe todo este vínculo de la carne, del alma, entonces podrá hacerse uno
Y no le importará que lo suyo sea de su hermano. Y no le importará que lo que tiene sea para aquel que no tiene. Y no le importará si tiene 2 capas, entregar una capa a quien no tiene, e incluso la suya misma también. Cuando lleguemos a este nivel de desprendimiento del alma, de todas las cosas que tenemos, entonces podremos comprender realmente la voluntad del Padre. Y Él lo explica en otros versículos bíblicos. Tenemos una naturalidad y a veces no agradecemos a Dios por esa naturalidad que nos dio, esa condición. Cada uno de nosotros es original. Y dice así el Señor: ni aun Salomón con todas las riquezas pudo vestirse como se visten los lirios del campo. Los lirios del campo eran naturales. Nada, por nada que tú quieras hacerte mejor, tú lo vas a hacer. Simplemente tú eres, lo que Dios hizo de ti. Así de simple. Dice el Señor esto: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Ves? Para que sean perfectos en unidad. Pero solamente va a haber una unidad cuando ya no haya más envidia, cuando ya no haya más codicia, cuando ya no hayan más chismes, cuando ya no hayan más enredos, cuando ya no haya más contaminación en el templo, cuando realmente vivamos por la unidad del Espíritu, cuando ya no seamos más jueces de la ley, sino hacedores de la palabra de Dios, cuando vivamos en el amor del Padre, cuando desprendamos nuestro corazón de todas las cosas que nos ofrece el mundo, entonces seremos perfectos en unidad. Pero antes no. Por eso Jesús dice que sin Él nada podemos hacer. Hay que desprenderse de todo. Entonces, ¿cómo es posible que hay congregaciones donde los pastores caminan con lujosos carros, Rolex, que viven como grandes ricos, y las congregaciones, a veces los miembros no tienen nada que comer, no tienen nada en sus casas, no tienen cómo pagar una cuenta de electricidad ni de agua? A estos los va a juzgar Dios, porque Dios trajo todas estas cosas y lo dice: probadme ahora en esto, traed los diezmos al alfolí para que halléis abundante comida en casa. Y cuando se refiere a comida, no solamente se refiere a la palabra, al pan de vida. Se refiere que si tú necesitas, tú tienes que venir y buscar allí. Y el pastor tiene que servirte y tiene que añadirte y darte lo que te hace falta. Porque para eso es el pastor. El pastor cuida las ovejas. Cuando la oveja se enferma, tiene que ir a curarla. Cuando la oveja le pasa algo, él tiene que ir a socorrerla. No solamente rasparle la lana y sacarle la leche, sino servirla. Y en este tiempo, las iglesias que dicen ser cristianas han olvidado esto. Vamos a ver cuando estemos delante de Cristo. Vamos a ver a estos pastores renombrados. Cuando el Señor comience a decirle: ¿qué hiciste con mis dones y con mis talentos, los que te di para que administrase para mi pueblo? Vamos a ver qué van a hacer. Porque tenían todas las cosas en común y Jesús les enseñó a que tuvieran todas las cosas en común para que ninguno tuviese necesidad y para que pudiesen suplirse los unos a los otros. Así era antes. Y todos vendían sus propiedades y las entregaban para que en la casa del Padre todo el mundo hallase comida, sustento, abrigo y lo que fuese de su necesidad, en especialmente la viuda, el huérfano, el anciano y aquellos que le sobrevenía una calamidad por el error. Pero para eso estaba la iglesia, para adiestrarnos, para hacernos canales de bendición. El que no trabaja, que no coma, decía Pablo. Y es así. Los hermanos tienen que ser diligentes, tienen que trabajar y tenemos que convertirnos en canal de bendición para que en la casa del Padre haya en abundancia para repartir y bendecir a todos los que vienen a la congregación. Pero en este tiempo no es así. En este tiempo viven en un rotundo celo los ministros de Dios. Qué tristeza. ¿Qué se puede esperar para las ovejas? Muchos dicen: no, es que me han golpeado el ministerio varias veces. Se lo han golpeado porque no eres uno con Dios y porque no tienes discernimiento en el Espíritu. Porque estás haciendo las cosas de una manera natural, racional.
Porque cuando hacemos las cosas por el Espíritu nos advierte las cosas. Y cuando somos temerosos de Dios, actuamos por el Espíritu y hacemos la voluntad del Padre. Por esa razón. No es por otra razón, mis hermanos. Hemos sacado a Dios de nuestra casa. Vivimos con nuestra propia racionalidad y creemos que todo no lo sabemos. Si no es por la unidad del Espíritu, si no es en esa unidad, en el Espíritu con Jesús, tú estás haciendo tu obra, tú no estás haciendo la obra del Padre. Ahora mire lo que dice Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre nos ama tanto que vino en el Hijo. ¿Se da cuenta? Nos ama tanto como también le ama a Él. Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Se lo venía diciendo. Desde el principio, desde la fundación del mundo, el Creador ha amado al Hijo. ¿Qué les parece? Así que diga: el Padre me ha amado desde la fundación del mundo. Así es, hermano. Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿Se da cuenta? Porque están separados de Él. Porque prefieren ir a un brujo, prefieren ir a un palero, a un santero, o un espiritista. ¿Y qué dice el Señor? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Estos son espíritus de adivinación. Estos son manipulados por demonios. Estos son espiritistas. Y todos ellos están separados del Padre. El Padre quiere que tú confíes en Él y el Padre está en ti. Que te hagas uno con Él, que te hagas una unidad en el Espíritu, tal como Jesús nos lo está enseñando en esta mañana. Ustedes no han entendido, ustedes no, los que están allá afuera, porque ustedes lo acaban de recibir, que Jesús quiere que tú te hagas uno con Él. El Cristo que está en ti tiene que hacerse uno contigo. Ahora mire esto: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido, y han conocido que tú me enviaste. Jesús le revela la puerta estrecha a sus discípulos, y que es por la puerta estrecha que podemos entrar. Jesús revela la cruz, y que es a través de la cruz. Jesús habla más directamente y dice: el ojo del Espíritu que está en ti, cuando se encienda, todo tu cuerpo se encenderá. Pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cuántas mismas tinieblas no habrán en ti? Entonces, si los hombres de Dios en este tiempo no se dejan ver su luz, quiere decir que están en tinieblas. Si de estas señales no están siguiendo a los hombres que dicen ser de Dios, que es poner la mano sobre los enfermos para que sanen, que es, oiga, echar fuera demonios, que es hacer la obra de Dios, orar, interceder. Y si no vemos resultados, es porque a ese no le escucha el Padre o está separado del Padre. Porque los que son del Padre, le aseguro que la oración del justo, por ser uno con Él, por andar en rectitud, Dios le va a oír y Dios va a orar. Entonces veamos dónde estamos sembrando. Si estamos sembrando para el reino de Dios o estamos sembrando para el mundo. Mire lo que dice. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es maravilloso. Jesús nos está llamando a una unidad. Jesús nos está llamando a que hagamos la voluntad del Padre. Jesús quiere que vivamos con Él. Que solamente estando plantado a su vid
podremos llevar bastante fruto. Si no estamos arraigados a Él, a su vid, si no estamos uno con Él, no podemos llevar fruto en nosotros mismos. Así que, mis hermanos, aprendamos de la palabra de esta mañana, porque la palabra de esta mañana habló claramente. Si tú primero no te haces uno con Él y el Espíritu Santo no ha venido sobre ti, no salgáis. Se lo advirtió a los discípulos. Pero en este tiempo todo el mundo va a una universidad y se llena de cartones, de diplomas, de seminarios, y se llena de un montón de cosas. Y ya con ellos creen que son más que Jesucristo. Y esto no es por el hombre. El ministerio del hombre no lo entrega al hombre, sino el mismo Jesús se manifiesta a los hombres y le entrega el ministerio de la salvación para que las almas no se pierdan. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la honra y la gloria primeramente. Mi alma te bendice, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que deja claro que, Señor, de todo esto, lo que necesitamos realmente para llevar bastante fruto es hacernos uno contigo. Porque el que no esté aunado a ti, Señor, no puede llevar fruto simplemente. Padre, te pido perdón por los que han avergonzado tu nombre. Por los que han, Señor, tomado tu nombre en vano, Señor. Y hacen obras en tu nombre cuando tú ni siquiera le has llamado, Padre. Ciertamente tu iglesia es pequeña, Señor. Y ciertamente tú vienes por tus santos. Y ciertamente tú vienes por una novia vestida, blanca, pura, resplandeciente. Así tú quieres tu iglesia, Padre. Con las lámparas encendidas, unificada en el Espíritu. Pero muchos no lo han comprendido, Señor. Y creemos que este mensaje va a abrir las avenidas del alma, va a abrir los oídos, va a abrir el entendimiento de todo aquel que la escuche. Para que tú, Señor, puedas unarte a Él, para que te puedas hacer uno con Él, para que tú puedas revelarte a través de la unidad del Espíritu y enseñar a hacer la verdadera obra, que es la que nace del Espíritu en el amor tuyo, Señor, en la unidad del Eterno. Padre, bendice esta congregación y bendice todas las congregaciones que se sujetan a tu palabra y actúan en tu voluntad y son obedientes. Bendice todos los hogares de todas estas congregaciones que practican santidad, Señor. Reprendemos el devorador, reprendemos toda cosa inmunda, Señor, todo lo que se levanta en ataque en contra de tu pueblo, Señor, que vive en mansedumbre, Señor. Resistimos el pecado, la enfermedad y al diablo mismo, Señor. Reprendemos todo aquello que quiera tocar tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad, trayendo abundancia, trayendo paz, trayendo amor, Señor. Trayendo todo lo que tú quieras añadir a tu pueblo, a todo aquel que invoca tu nombre. Te damos gracias, oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.